Lo primero, decir públicamente y además no como protocolo que estoy especialmente encantado de estar invitado por el Sindicato ELA, por todos vosotros y vosotras, porque para mí sois una referencia en el compromiso y en el funcionamiento alternativo de este país. Y luego también estoy encantado porque, bueno, compartir mesa con Miquel, que es un buen amigo, ¿no? Con María Eugenia y con Yayo, pues es de verdad que es un gusto, porque creo que les conocéis a ellas dos y a mí que también. Ellas dos son dos personas referentes, ¿no? en la lucha política en este país y sobre todo en la construcción de ideas. Por lo tanto, estoy, y lo digo muy en serio, encantado de poder compartir algunas cuestiones con todos vosotros y vosotras. Y yo lo que quería comentaros es, dentro de las propuestas o alternativas en el ámbito global, me voy a referir combinando reflexión teórica con el relato de una campaña que es Desmantelando el Poder Corporativo, que está funcionando hoy, que llevamos funcionando tiempo y que de alguna manera ya estamos planteando propuestas mejores o peores ante este capitalismo tremendamente cruel, ¿no? que nos acompaña. Quizás antes de entrar a hablar de la propuesta concreta, simplemente voy a dar 4 pinceladas de dónde nos encontramos y que además van a completarse, seguro, voy a parar mis dos compañeras de mesa, ¿no? La primera, yo creo que el capitalismo actual es un capitalismo, sobra decirlo, de una crueldad brutal. Un capitalismo que acumula riqueza en muy pocas manos y que genera profunda pobreza y destrucción de las tierras, de la naturaleza, del medio ambiente, ¿no? De la vida. Un sistema que además tiene dificultades internas dentro del propio capitalismo para mantener un sostenimiento de un crecimiento clásico capitalista. Tiene dificultades. Yo creo que son numerosos los datos que nos dicen que la tarta ya no puede crecer como quieren y que, por tanto, para seguir obteniendo beneficios, tiene que agudizar la obtención de la plusvalía contra los bienes comunes, contra la naturaleza y, desde luego, contra las personas. Una crisis que, además, y aquí simplemente la nombro, ¿no? Pero tiene una importancia fundamental, pasa por una crisis ecológica durísima que, como dice Naredo, ¿no? Estamos en una catástrofe silenciosa. Y este es el modelo con el que nos estamos planteando. Y si la tarta tiene dificultades en el crecimiento y el reparto quiere sostenerse en la misma línea, los mecanismos de explotación y obtención de plusvalía se van a agudizar. Parte de lo que está ocurriendo con los desplazamientos forzosos en el planeta, que tienen una expresión en la llegada del Mediterráneo, pero que la expresión es ya desde hace mucho tiempo en otros muchos lugares, responde a esta lógica profunda, ¿no? De obtener plusvalía en la explotación de los seres humanos. Y hay dos cuestiones que yo quisiera resaltar en el diagnóstico. Una, cuando hablemos de los tratados de acuerdos de comercio, que yo creo que es uno de los elementos de dominación del capitalismo, creo que la razón de fondo es esta. Tienen dificultades de que la tarta crezca, tienen dificultades de seguir obteniendo las mismas tasas de ganancia y, por lo tanto, están reconstruyendo tratados de comercio y de inversiones que intentan romper los pequeños o medianos instrumentos de protección y de derechos sociales que en los estados de bienestar todavía funcionan. En realidad ese es el objetivo. Nos pueden decir otras cosas del CETA, que me temo que hoy va a ser aprobado en una primera fase en el Parlamento español, de lo que nos venga del TTIP que va a venir y de otros muchos tratados ya en funcionamiento. La idea, más allá de las cuestiones técnicas que son enrevesadas, insisto que es levantar los pequeños bloqueos que existían para la defensa de derechos de mayorías, destruirlos. Y por lo tanto que el negocio penetre en esas cuestiones todavía protegidas. Para eso luego hablaremos de la sofisticación jurídica y política que estos acuerdos de comercio establecen. La otra cuestión, como decía, es las personas. Aquí no me voy a detener mucho porque hablo ante gente que lo conocéis, que lo lucháis y que lo habláis todos los días. Pero yo creo que el mecanismo de explotación ha tomado una fuerza espectacular en nuestra tierra, en Euskal Herria y también en Europa, ¿no? Fórmulas que ya en otros continentes estaban apuntaladas hace tiempo, aquí toman ya presencia muy dura, como es el trabajador y la trabajadora pobre, y que este es un poco la dinámica hacia donde vamos, ¿no? Una dinámica que coloca en toda la relación jurídico-formal la explotación en la entrada, dentro de la relación, en la salida, de una manera muy dura y que además se expresa también en otros lugares en el trabajo informal. Esto se va apuntalando de una manera clara con un sistema jurídico de centrarse en la contractualización
supuestamente bilateral, pero claramente asimétrica de dominación, con eliminación de todos los elementos colectivos. Esa es a la dinámica hacia la que caminamos, donde además los acuerdos de comercio, por modelos laborales muy diferentes, como el que viene de Canadá o el que posible, bueno, si el TTIP se aprueba de Estados Unidos, son modelos que van a apuntalar este sistema, porque los acuerdos de comercio, por cierto, no son ovnis, permitirme la expresión, es decir, caen en tierra abonada. La Unión Europea está ya abonando modificaciones para que el acuerdo aterrice bien. Luego hay que pelear contra el acuerdo, pero no hay que perder de vista ya todo el bagaje jurídico de la Unión Europea y, por supuesto, de los Estados que, por ejemplo, en los ámbitos laborales, tanto el presidente Zapatero como Rajoy han iniciado, ¿no?, una brusca y radical reforma laboral que va precisamente en la línea de la individualización. Claro, pero el capitalismo va unido al patriarcado, ¿no? Y entonces el patriarcado aquí juega un patriarcado capitalista fuerte, que lo que hace es que todo este sistema de explotación se multiplique por 2, por 4, por 6 respecto al trabajo reproductivo gratuito de las mujeres, sobre espaldas en muchos casos de las emigrantes, a la división sexual del trabajo, a las cadenas globales y a lo que Silvia Federici llama todavía con más gravedad a la utilización del cuerpo de las mujeres como mercancía de trabajo, ¿no?, lo que permite la explicación de muchos de los feminicidios y grandes agresiones que se están produciendo contra la mujer en las relaciones laborales. Pero además de la explotación hay que tener en cuenta los dos mecanismos. Uno conocido desde hace tiempo, pero quizá modernizado en los últimos tiempos, que es lo que Harvey llama, ¿no?, la expulsión por desposesión. No solamente explotan a la gente, sino que le echan. Cuando digo que le echan a la nada. Le echan a ser sujetos de no derecho, inexistentes, ¿no? Pero son 65 millones, 60. Pero me pierdo en las cifras, pero no me pierdo en el dolor. El dolor que sentimos cuando perdemos a alguien querido es lo que sienten estos 65 millones de personas, que multiplicado por dolor emocional es brutal. Y se les echa de su tierra porque entran las corporaciones transnacionales, las mineras, las energéticas, porque entra el agronegocio, porque entran los sectores financieros, porque entra el negocio en la búsqueda de plusvalía, y la tierra y el recurso natural ahora es un elemento de cambio, de acumulación de riqueza, al margen de lo que las gentes que viven en su tierra, de las comunidades que viven en su tierra, ya no importan, y son expulsadas y deambulan en el desplazamiento forzoso. Y creo que este es un tema que debemos tenerlo muy en cuenta, porque además el cambio climático también provoca tierras vacías, inundaciones, que aunque sea a veces difícil buscar la relación causa-efecto en el momento, nos demuestra que es una acumulación de relaciones que, insisto, provoca la expulsión por desposesión. No la podemos perder de vista, y sé que no la perdéis de vista, porque aparece unida directamente a los mecanismos de explotación. Además, la tercera vía, que yo creo que es sangrante, es la vía de la necropolítica, ¿no?, concepto acuñado por un camerunés, que es todavía más grave, que es que los poderes públicos dejan morir a la gente. En el Mediterráneo, en el Sáhara, en el tren de la muerte que une Guatemala con Estados Unidos, y en otros 70 puntos de vallas que a lo largo del planeta existen. Y ahí el poder público deja morir a la gente, y esto es literal. Esto se llama, como ya está acuñado, hay gente que son despojos humanos, no sirven, no producen, no consumen, sobran, y por lo tanto los dejamos morir, y en el Mediterráneo son políticas criminales, porque nadie nos creemos que no controlan a cualquier bote, barcaza que lleva gente, que salga de donde salga, son perfectamente controlados y se les está dejando morir en políticas criminales. Es lo que ya algunas personas empezamos a acuñar como los crímenes contra la humanidad siempre han aparecido vinculados a violencia sistemática y a crímenes de guerra. Estamos empezando, y lo decimos como fórmula provocadora, están empezando a aparecer los crímenes de paz. Estos son los crímenes de paz, crímenes contra la humanidad, de política y de necropolítica tremendamente dura, ¿no? A esto, por supuesto, hay que añadir no solamente dejarles morir, sino las corporaciones matan indirectamente, dejando a la gente morir, pero también matan directamente. Son el número de mujeres ecologistas, el número de luchadores y luchadoras en distintos lugares que están siendo asesinados, ¿no? Asesinados literal, por políticas criminales de estas grandes corporaciones que, además de provocar la guerra, matan a líderes a lo largo del planeta, y lo hacen sin ningún problema, porque, y avanzando ya un poco en las grandes corporaciones, se alimentan de un sistema claramente denominado como arquitectura de la impunidad.
por supuesto, trabajan en un capitalismo y en un patriarcado tremendamente crueles, como telones de fondo, pero la expresión más concreta en el camino de la denuncia se expresa en una arquitectura de la impunidad que les permite a estas corporaciones actuar con total dureza. Vulneran derechos sistemáticamente a lo largo del planeta. No son determinados sectores en determinados continentes, sino que es sistemática la práctica de funcionamiento. Cambian las intensidades, pero el objetivo es obtener plusvalía con la destrucción. Y para eso han montado toda una arquitectura de la impunidad jurídico-política, difícil de discernir, complicada de analizar, porque parte de su valor es la opacidad, el hacerlo difícil de comprender, el hacer que el CETA del Tratado con Canadá sean 1.400, 1.500 páginas, con regulaciones en anexo, en pie de página, derivadas, indeterminadas, con un derecho vivo, que hace que sea completamente asimétrico con la única norma que hay para controlar a las transnacionales, norma, por cierto, voluntaria, un no derecho de 24 páginas, ¿no? La asimetría no es casual, la asimetría tiene que ver con un instrumento formal de dominación. Pero la cadena de la arquitectura de la impunidad es una cadena llena de eslabones. Eslabones que sobre todo buscan una cosa: proteger de una manera dura, de una manera imperativa, de una manera coercitiva, ejecutiva, los derechos de las grandes corporaciones, en los ámbitos globales y en los ámbitos nacionales. Es difícil librarse de la ejecución del poder normativo de esta cadena de la impunidad. Es difícil no pagar la deuda, es difícil no pagar los embargos, las sanciones de los tribunales arbitrales, porque tienen mecanismos jurídico-económicos que provocan embargos, como digo, sanciones y hasta bloqueos de los países. Preguntémonos por qué un país no paga la deuda. Hay muchísimas razones, pero entre otras también hay razones de que el modelo económico hace que sea difícil. Tenemos el caso que tendríamos que estudiar más del espacio griego, ¿no? Pero el espacio griego es la eliminación del pueblo griego por una troika brutal que coloca en el vértice de la jerarquía normativa el pago a los especuladores, el pago de la deuda, provocando daños en la sociedad griega como no se había visto, ¿no? Es una destrucción jurídica, política de mucha intensidad, con dificultades, no digo que no se pueda, pero dificultades de contrarrestar jurídicamente. Ahí, en esa cadena, los eslabones, habría que analizarlo uno a uno, pero son eslabones de las políticas de instituciones económicas financieras. El papel del Fondo Monetario Internacional, yo no me voy a parar, pero es un papel que sin forma de proyecto de ley, ni de anteproyecto, ni de nada que se le parezca, simplemente en carta, simplemente en declaración, se convierte casi, entre comillas, en una ley orgánica que obedecen, sin rechistar, muchos de los gobiernos cómplices de lo que ocurre. El Fondo Monetario no es ajeno a la OMC que permite el blindaje de la propiedad intelectual, que la traducción cotidiana de ese tema quiere decir que si no tienes dinero para pagarte una medicación contra el SIDA, mueres, por mucho que haya norma de derecho internacional, de derechos humanos, que protege el derecho a la salud. Se está reconstruyendo todo el ordenamiento jurídico hacia un nuevo ordenamiento jurídico feudal. Volvemos al feudalismo y volvemos claramente a ordenamientos jurídicos de lo que implicaba el feudalismo. Jurídica, política, en acumulación de riqueza, en violencia estructural, porque es un sistema terriblemente violento, ¿no? Que destruye, mata, elimina y encierra a quien se opone a las prácticas del ordenamiento jurídico feudal. En esa cadena, y sin entrar en detalles, quizá podríamos subrayar dos de los eslabones más fuertes, ¿no? Uno son los acuerdos de comercio y de inversiones, sobre todo la última generación de acuerdos. Yo creo que este es uno de los instrumentos duros de dominación. No solamente penetra en todas las esferas sociales hasta ahora, por lo menos en nuestros países, relativamente protegidas porque necesitan tasa de ganancia, y por lo tanto el CETA ya establece, y esto ya no es una hipótesis, en 1.400 páginas, las que hemos podido ir leyendo, que pretende abrir un negocio en la salud, en la educación, en la quiebra de derechos laborales, que quiere cargarse el principio de precaución, que quiere romper las posibilidades de cláusulas sociales en contratación pública, que no va a permitir que la alimentación, que los circuitos cortos de producción en soberanía alimentaria, en soberanía energética, vislumbren la capacidad de poderse defender. Y además lo hace, y por eso son de última generación, con una dualidad tremendamente grave, y aquí el feudalismo vuelve a aparecer. Por mecanismos internos, como puede ser la comisión mixta del CETA, el papel de la soberanía de los parlamentos queda profundamente lesionada. La idea de la separación de poderes del legislativo legisla,
el Ejecutivo ejecuta y el Judicial juzga, hace tiempo que está tocada, pero ahora va a tomar un paso, digamos así, en su intensidad. Va a aumentar la intensidad de la quiebra del poder legislativo por mecanismos de técnica jurídica muy sofisticados, pero que de alguna manera sí es una idea que quiero transmitir. La crisis parlamentaria, por lo que va a suponer el acuerdo de comercio, las va a agudizar. No va a ser fácil que parlamentos puedan aprobar contratación pública con cláusulas sociales a favor de la igualdad de hombres y mujeres, a favor de un convenio colectivo, o contratación pública que permita apoyar directamente circuitos cortos de producción. Esto va a quedar tocado. Y el Parlamento que no acepte lo que la Comisión Mixta diga, Comisión Mixta formada por funcionarios y funcionarias de comercio y de inversiones, puros tecnócratas de Canadá y de la Comisión, van a ser un filtro de lo que los parlamentos digan. Aquel Parlamento que decida, entre comillas, ser insumiso a lo que diga la Comisión Mixta, se encontrará con el segundo elemento gravísimo, que son los tribunales de arbitraje. Tribunal privado, que permite que la corporación demande al Estado y no viceversa, y que ningún ciudadano y ciudadana puede acercarse a los tribunales de arbitraje. Tribunales privados, tribunales hechos a medida del poder corporativo, que escapan del poder judicial. Incluso, y no me voy a poner yo ahora a defender el poder judicial, pero son tiempos que a veces hasta dan ganas, pero ¿dónde van a quedar los tribunales constitucionales europeos, el Tribunal de Luxemburgo, la Corte Europea de Derechos Humanos, frente al arbitraje? O sea, el desacople técnico es de tal barbaridad que resulta difícil de entenderlo. Queda completamente desacoplado, porque lo que llega al laudo, y permitirme la expresión, va a misa, no es recurrible. Es carísimo acceder a un laudo arbitral y es la escenificación de la privatización de la justicia. Son dos eslabones de la arquitectura de la impunidad muy duros, que en la traducción es: protegemos muy bien los derechos y desregulamos nuestras obligaciones. Porque si entramos en la arquitectura de la impunidad, en quién obliga a cumplir sus mandatos y obligaciones a las transnacionales, la debilidad es máxima, ¿no? Los gobiernos del lugar matriz de la empresa transnacional, en ningún caso. Pensemos en alto, ¿no? ¿Qué gobierno español, desde la transición, ha dicho algo de alguna transnacional, de alguna empresa que internacionaliza sus prácticas en América Latina, en África? ¿Cuándo han dicho que han incumplido algo? Nunca, en ningún caso. Es un apoyo total del país matriz. Por cierto, expresado en cuestiones técnicas que no paso a comentar, pero es un apoyo comercial, es un apoyo mediático, es un apoyo ideológico, porque crean marcas como la marca España o Basque Country, ¿no? Son marcas ideológicas de dominación en la internacionalización de empresas. Hay apoyo financiero, económico, comercial, diplomático y un largo etcétera de lo que podríamos llamar pista de despegue de las grandes corporaciones. Se blinda su capacidad de poder y por lo tanto la alianza no existe de ninguna manera, porque lo que hay es apoyo a la internacionalización. Pero el otro sistema de control es el país receptor. Y el país receptor nos encontramos con que mayoritariamente son gobiernos de los países receptores. El mexicano, que tanto le gusta al Lendakari, ¿no? Que tanto habla de la modernidad de México. México es el país del horror. Y no en vano es el país sometido a un acuerdo de comercio hace ya 20 y tantos años en NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México, que ha convertido a México en un lugar de riqueza para las oligarquías y para los gobiernos corruptos y para el poder corporativo, pero donde la vida de la gente es una vida insostenible, donde la agricultura, donde su manera de comer, de vivir, sus tierras, están descompensadas en una economía criminal y en una economía legal que lava a la economía criminal. Porque donde hay economía criminal, hay economía legal. Y esta economía legal lava, limpia el dinero de las corporaciones transnacionales vascas, europeas, norteamericanas, pero también vascas, mucho que le pese al Lendakari. Y se produce esto porque muchos de los estados huésped y sus oligarquías son cómplices. Habrá otros estados que han intentado parar y reordenar el papel de la transnacional, que por cierto el Senado, de alguna manera directa o indirecta, les ha llamado el eje del mal. Aquí nos ponemos inmediatamente y diríamos cuál es el eje del mal, ¿no? Pero, y también podríamos decir en América Latina cuál es el eje del bien, es decir, gobierno neoliberal aliado con la corporación transnacional que permite pista de aterrizaje a la gran corporación. Podrá ocurrir que habrá algún Estado que no pueda y quiera, bueno, como hipótesis teórica puede ser, tendríamos que avanzar en esta línea. Pero el control, por tanto, es mínimo. Y el derecho internacional de los derechos humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que vosotras y vosotros conocéis bien, son absolutamente frágiles. Yo no digo que no sirvan, digo que son frágiles. No cabe
ni medio análisis, ni académico, ni político, ni sindical, donde cualquiera de los acuerdos de los principios que están en los tratados de comercio, trato nacional, nación más favorecida, concepto de inversión, pueda competir ni en un 10% con cualquiera de las normas y convenios de la OIT. OIT que dificulta avanzar en la ratificación de convenios, pero que son convenios que están desdibujados en el nuevo ordenamiento jurídico corporativo. Esto le permite a Inditex, al Corte Inglés, a Mango, ser cómplices, autores de crímenes internacionales como el de Bangladesh, y a fecha de hoy no haberles ocurrido absolutamente nada. La complicidad de la burguesía y de la oligarquía de Bangladesh con su gobierno y con las grandes transnacionales es absoluta, y por lo tanto la impunidad es total. Los convenios de la OIT son incapaces de competir en las prácticas de la larga subcontratación internacional y la cadena de valor, son incapaces de competir. Y esto no es casual, esto se está haciendo políticamente para que sea así. La fragilidad del derecho internacional es máxima. Es más, en esta categoría tan dura que estoy comentando, pero que es real y creo que conocéis, simplemente lo estoy volviendo a decir en alto, además aparece una categoría en todo este lugar de fortalecimiento de derechos y debilidad de obligaciones en un derecho blando, ¿no? Que no es casual, una responsabilidad social corporativa, una ética empresarial inexistente, que es no solamente un lavado de cara, es derivar las obligaciones al territorio del no derecho. Y esto permite, ¿no?, que un señor como Inditex, que acumula riqueza de una manera que roza el enriquecimiento injusto, ¿no?, que éticamente es deplorable, tenga la capacidad, como muy bien se decía, de entregarle al Lehendakari y a la presidenta de esta comunidad no sé qué aparatos para Osakidecha muy importantes, y lo peor es que salen públicamente dándoles las gracias, cuando nunca les hemos oído decir nada de que la ropa y el enriquecimiento de estos señores con ropas manchadas de sangre, por la violencia estructural, por lo que está ocurriendo en la cadena de valor y por lo que está utilizando toda la arquitectura de la impunidad. Impunidad absoluta, absoluta en la cadena global de valor, que yo creo que aparece llena de, como digo, de impunidad en un derecho blando que además está penetrando incluso en tratados internacionales, ¿no? El control del cambio climático está invadido. Un tratado positivo, técnicamente hablando, en cuanto a tratado internacional, está invadido de derecho blando, porque la autorregulación la hacen los propios estados consigo mismos respecto a las emisiones que producen. Este es un cambio estructural que tiene que ver con el modelo feudal. No es una casualidad, y creo que os sonará en el derecho laboral, porque además en el modelo, y ya voy a entrar a prácticas alternativas, se está produciendo el fenómeno que conocemos bien de la desregulación de derechos de las mayorías. Pero la desregulación va acompañada de re-regulación de los derechos del capital. No se está quedando quieto. Se produce desregulación y re-regulan sus derechos. Ahí entran los acuerdos de comercio, ahí entra el arbitraje, ahí entra la privatización del derecho legislativo, ahí entra la privatización del derecho judicial. Se produce una ampliación de la diferencia entre derechos y obligaciones. Y esto está ocurriendo como lógica y con mucha más intensidad a lo largo del planeta y en otros lugares. Ante este panorama, lo que os comentaba es que la campaña Desmantelando el Poder Corporativo, que la formamos más de 200 organizaciones de todos los continentes, que llevamos trabajando desde más allá de 2005 contra la vulneración de derechos de la lógica corporativa. El trabajo que hicimos y que estamos haciendo en sus inicios ha sido un trabajo de resistencia, que no es poco. Yo creo que la alternativa en estos momentos pasa por la resistencia, y esto no hay que despreciarlo. Hay mucha gente que quiere propuesta concreta, pero en estos momentos de agresión fuerte del modelo, resistir es importantísimo. Y frente al poder de la corporación a lo largo del planeta, cómo actúan en África, en América Latina, en Filipinas, cómo actúan en Euskal Herria, en el norte de Europa, con intensidades distintas, resistir es un elemento importante en el que nos hemos movido esta campaña, ¿no? Pero la resistencia la hicimos de la mano del Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal ético, que tuvo la capacidad de incidir y de ir reconstruyendo conceptos hechos desde abajo. Porque esta campaña se mueve con una visión del derecho internacional de abajo arriba, contrahegemónico, donde colocamos en el centro las luchas de resistencia de años que se han producido a lo largo del planeta. Y este es un gran activo que tenemos. Luchas a lo largo del planeta, sindicales, luchas que hoy se llevan aquí en Euskal Herria y que existen en todo el planeta contra la destrucción de la tierra, del medio ambiente, de los pueblos, de la manera de vivir. Ahí es donde hemos colocado un tratado internacional de los pueblos, que es un tratado que no es un tratado.
es una nueva reconfiguración jurídico-política de las relaciones existentes en el planeta. Y quisiera deciros una cuestión. Cuando hablamos de este tratado, a mí se me ha dicho, como podéis imaginaros, que vivo en la inopia, que este tratado no tiene sentido, que no se adecúa al derecho internacional, que no es, entre comillas, viable. Ante eso, creo que podemos afirmar en la campaña Desmantelando el Poder Corporativo, ¿no?, donde la gente de la Vía Campesina, de la Marcha Mundial, de algunas instancias sindicales en Filipinas, etcétera, etcétera, sabemos perfectamente distinguir, como creo que lo sabemos los movimientos, dos pautas. Una, trabajamos por el cambio estratégico y de paradigma de largo plazo, porque si no, no avanzamos. Pero no olvidamos, porque si conocemos el sufrimiento, lo conocemos en la campaña. No olvidamos las propuestas concretas de gente concreta que sufre concretas vulneraciones de derechos. Y esto decirlo en ELA sobra, porque manejáis muy bien de lo que estoy hablando. Pero conviene recordarlo. Movemos estrategia y táctica, o si queréis, cambio de paradigma con necesidades de la gente concreta que hoy necesita propuestas concretas. Los familiares de los asesinados en Bangladesh, por poner un ejemplo, en el Rana Plaza, necesitan todavía mecanismos de indemnización. Un montón de mujeres con partes de su cuerpo amputado necesitan ser reparadas. Necesita aparecer verdad, reparación y dignidad de las luchadoras, que no víctimas en el sentido pasivo. Nos movemos en el sentido de víctima como luchadoras, como sujetos políticos en la construcción de un trabajo contrahegemónico. Ese es el punto de partida de cómo hemos construido un tratado de los pueblos. Un tratado que tiene ideas, proposiciones jurídicas y políticas sociales que creamos y recreamos continuamente, que estamos abiertos en continua consulta en los distintos pueblos y lugares, que la Carta Social de Euskal Herria se ha adherido y que todavía hace falta penetrar más en la aportación que desde Euskal Herria podemos hacer a un tratado. Un tratado que tiene propuestas concretas y propuestas estratégicas, que yo me voy a referir un poco a los pilares más teóricos o más de fondo en los que nos movemos, porque propuestas como soberanía alimentaria, como soberanía ecológica, como reparto del tiempo de trabajo, son propuestas más concretas que yo creo que pueden ser más conocidas en este foro, ¿no? Quizá lo que puedo transmitiros es dónde nos movimos en cuestiones más generales. Y es que el tratado nace porque, además de la resistencia, queríamos dar un paso adelante. Y ahí nos movemos en las redes contrahegemónicas, como dice Boaventura de Sousa, ¿no? Red contrahegemónica, que en realidad el mensaje que yo puedo decir aquí es el trabajo político, sindical, de concentración y contra el poder es en los ámbitos locales, nacionales y globales. Necesitamos la disputa no como un eslogan, sino dar el paso a combatir en lo global. No podemos perder de vista que las transnacionales, el poder corporativo, utiliza subcontratación internacional, terciariza, utiliza el espacio y tiempo que la globalización les permite, sin lugar a dudas, utiliza movimientos jurídicos, paraísos fiscales. El combate en el territorio global es un territorio de deslocalización, de subcontratación, que debemos entrar a combatir. No como apoyo solidario a otros pueblos, sino como solidaridad internacional para construir agendas comunes contra el enemigo común. Es una solidaridad dura, es una solidaridad de confrontación, de intercambio, en la que intentamos caminar con dificultades en el elemento primero, que es el que os quería comentar. El segundo elemento es que, por supuesto, utilizamos prácticas legales, alegales e ilegales. Nos movemos en prácticas de desobediencia civil radical, pero en la legalidad, en la ilegalidad y en la legalidad. No vamos a dejar de tomar tierras, de ocupar espacios públicos, privados, más allá de lo que diga la legalidad. No vamos a dejar de desobedecer y de traer personas refugiadas, por activa, por pasiva, quieran o no quieran. Y esto es un movimiento general que lo tenemos perfectamente interiorizado, les guste o no les guste al poder establecido. Y la tercera, y muy importante, y es que este movimiento hemos aprendido a que los expertos, las expertas, los tecnócratas en el mejor sentido de la palabra, no tienen ningún sentido si no están subordinados a los tiempos, las prácticas y las maneras de hacer de los movimientos. Se terminó la época de los máster para decir lo que hay que hacer. El experto en este movimiento está al servicio del desarrollo del movimiento y, por tanto, no vamos a hacer un tratado internacional al uso según el derecho internacional, sino que vamos a trabajar sobre la construcción de un uso alternativo del derecho, que busca reconstruir conceptos jurídicos
y busca las grietas del sistema jurídico oficial que permita que los sin derecho, los no sujetos de derecho, los excluidos, que cada vez son más, se conviertan en los titulares y en el centro de la reconstrucción normativa. Este es uno de los principios de uso alternativo del derecho clásico, de alguna manera reconfigurado en el momento actual. Cada vez hay más sujetos de no derecho, que se está estableciendo en la propia Unión Europea. Yo creo que las personas migrantes y refugiadas ahora nos demuestra esto de una manera palpable. No se está hablando de desregular derechos, se está hablando de reconocer quién es sujeto de derecho. Y quien no es sujeto de derecho es un estorbo, sobra, no consume, necropolítica, lo dejamos morir, lo eliminamos. Y eso está ocurriendo en el seno de la Unión Europea. Pero no solamente con inmigrantes, hombres y mujeres, ¿no?, que sufren redadas racistas, que son encerrados en los CIES. Está ocurriendo con gente de nuestra tierra, que se está quedando en el territorio de la precariedad, en el territorio de la pobreza, en el territorio de la exclusión, que además llenan cárceles que solamente son cárceles para gente pobre, cárceles donde están generándose sujetos sin derecho. Y ahí tenemos que afinar nuestra cabeza de cómo trabajar para construir alianzas, porque lo que todo el rato hacen es dividirnos entre el trabajador fijo y el trabajador temporal, entre el excluido y el precarizado, entre el precarizado y el emigrante, el sin papeles o con papeles, porque están fomentando la guerra entre pobres, porque esa es la disputa de Trump y en el fondo de la socialdemocracia, fomentan la guerra entre pobres. Y tenemos la obligación de establecer redes de correlación jurídico-política para romper la guerra entre pobres y estructurar redes de mutuo apoyo. No podemos dejar los barrios, la fábrica, a la gente que está destruida personalmente al albur de supuestas prácticas humanitarias de la extrema derecha, como lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en Grecia y en otros lugares. Tenemos que recuperar que cuando alguien sufre cerca, ese es parte de nuestro objeto de trabajo, porque si no se pueden convertir en elementos de manipulación por los poderes hegemónicos muy gramscianos, ¿no?, que permiten la posibilidad de fomentar, como digo, la guerra entre pobres. Además, nos movemos también en prácticas del tratado, está marcado por las tesis de Nancy Fraser de la doble justicia feminista, ¿no?, reconocimiento y redistribución. Me han pasado 5 minutos y voy rápido, no me paro, pero es otro de los elementos que tenemos, ¿no? Y también de largo plazo hay que discutir por los derechos humanos. Tenemos que discutir la nueva reconfiguración de largo plazo de estos derechos. Derechos que nacieron desde el capitalismo, desde el colonialismo y desde el patriarcado. Hay que reconducirlos entre lo inmanente y lo trascendente, entre la sociedad y la naturaleza, entre lo privado y lo público, y sobre todo también recomponiendo parte de la teoría feminista que coloque, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos en la pirámide máxima normativa de protección. Y este tratado, y con esto voy a finalizar, es un cambio, como veis, estratégico, pero os decía que también estamos en el combate cotidiano, y por eso estamos, por distintas razones que si luego lo hablamos o si no, no tiene mayor importancia, combatiendo dentro de uno de los monstruos burocráticos más fuertes que es Naciones Unidas. Estamos dentro, porque en estos momentos estamos echando un pulso, no solamente los movimientos sociales, sino gobiernos de los países pobres, y digo bien, pobres contra los gobiernos de los países ricos y las transnacionales. En 2014, una iniciativa del Consejo de Naciones Unidas, la iniciativa Ecuador-Sudáfrica, por estas cuestiones que a veces ocurren, salió adelante con toda la posición contraria de los gobiernos de la Unión Europea, de Canadá, de Estados Unidos, de Japón y de todas las corporaciones transnacionales. Y esto nos está permitiendo desde el 15, 16 y ahora el 17 pelear en el seno del Consejo de Naciones Unidas, haciendo que tengan que escuchar los señores y las señoras embajadores tan metidos en un papel de la democracia general y alejada de los intereses populares, tengan que estar oyendo lo que víctimas y sujetos pasivos de sus prácticas en el seno del Consejo de Naciones Unidas. Pero también hemos traducido parte de las propuestas de cambio estratégico en propuestas muy concretas, a las que se niegan en redondo, a la que cualquiera de las grandes corporaciones, incluido las que donan no sé qué aparatos para Osakidecha, se niegan radicalmente. Por cierto, vosotros lo sabéis, se niegan en el interior de la OIT, aunque haya un mínimo convenio que regule la cadena global. Se niegan porque quieren derecho blando, quieren irse a la voluntariedad. Y por eso contraatacamos.
con 6 o 7 puntos que simplemente paso enumerados. 1. Las empresas transnacionales son sujeto de derecho y obligaciones en el ámbito internacional. Ya no les vale, no les debe valer el cuento de que solo cumplen normas allá en el país donde van, porque eso les permite cumplir normas en países que la pista de aterrizaje ha sido preparada para que sus prácticas neoliberales puedan funcionar. Les exigimos que cumplan el derecho internacional de los derechos humanos, como persona jurídica privada con práctica internacional que son. Se utilizan las prácticas globales para sus derechos, también para sus obligaciones. 2. Exigimos que en toda la cadena de proveedores, hasta el último taller de su contratación, prime la responsabilidad solidaria, que permita que el Corte Inglés no diga que por no sé qué técnica jurídica de su contratación no es responsable de los muertos de Rana Plaza. Es responsable de las muertas de Rana Plaza y, por tanto, debe responder en función de la responsabilidad solidaria. 3. Pedimos la imputación penal y criminal de las personas jurídicas y de las personas físicas. Y pedimos que puedan ser juzgadas, no solo en Bangladesh, sino que puedan ser juzgadas en el país matriz de origen. No es que yo tenga mucha fe en la justicia, en los órganos judiciales, en este caso el Estado español, pero queremos abrir la ventanilla normativa donde se pudiera haber abierto un proceso contra estas estructuras criminales, sobre todo porque nos puede permitir romper parte de ese poder hegemónico que tienen de penetración en la universidad, en la sociedad, en el fútbol, en las donaciones que hacen a presidentes de comunidades autónomas, que les da un poder de valores hegemónicos que se pueden destruir al menos con ideas claras y con demandas donde por lo menos las pongamos en el centro mediático. Y exigimos también la existencia de un tribunal internacional. No puede ser que haya tribunales privados. No puede ser que Repsol, que todas las transnacionales, que el propio Estado español esté ahora ya pagando y modificando los presupuestos para pagar una sentencia, que luego supongo que ya yo comentará por el tema energético, ¿no? No puede ser que los pueblos estén demandados porque sube el salario mínimo interprofesional en Egipto a una gran transnacional del agua, porque están quebrando política pública. La soberanía judicial es un elemento central sobre el que tenemos que trabajar y construir un tribunal internacional. Perfecto que una transnacional quiere demandar a un país a ese tribunal, que lo haga, pero el país también a la transnacional y sobre todo que los pueblos, que el pueblo mapuche sometido a genocidio por prácticas de Repsol en Argentina pueda demandar a Repsol ante este tribunal internacional. Además, queremos un centro de investigación donde podamos incorporar las denuncias y donde sustituyamos esa especie de auditoría privada de pago, pagada por el empresario para que sin ningún tipo de elemento aleatorio dé siempre vistos buenos a sus prácticas en el comercio internacional. Queremos un centro de inspección pública y, por tanto, controlada por movimientos y por órganos públicos que permita que la inspección pueda entrar en las prácticas de las transnacionales. Termino. Esto nos permitiría saber quién miente. Si mentimos, quienes denunciamos. Si mienten las víctimas de tanta vulneración. Si mienten observadores internacionales. Si mienten los relatores de Naciones Unidas, que nadie hace caso. Si mienten los comités de Naciones Unidas o tienen razón las memorias de responsabilidad de las transnacionales donde no existen víctimas. Busquemos el centro y comprobemos quién dice la verdad y quién miente, pero eso exige inspección pública, controlada popularmente y no auditoría privada, que es un instrumento de dominación que emana de la famosa tesis del derecho blando. Por tanto, como veis, es una conjunción de cambios de paradigma que sobre todo lo que nos permite es acumulación de fuerzas, ir avanzando poco a poco contra un instrumento que es el instrumento del poder corporativo que avanza sin compasión. Quizá luego en el debate, porque me ha quedado, nos queda una reflexión que a mí me parece importante, que es cómo hacemos, además, un combate cotidiano contra el poder corporativo. Cómo trasladamos a la vida cotidiana también este combate. Cómo hacemos que el mundo en el que creemos lo empecemos a construir. Y eso implica prácticas cotidianas de, parafraseando a Samir Amin en otro territorio, desconectarnos con el capitalismo en la vida cotidiana. Nada más. Gracias.